pero que muy buenos días tengan todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Presbiteriana Westminster en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Y les damos a todos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración al único Dios verdadero. Compartimos con ustedes, con regocijo, las oportunidades de servicio que se presentan durante estos próximos días. Quisiéramos recordar a los ancianos, miembros del consistorio, que mañana, con el favor de Dios, a partir de las 7 de la noche, estaremos llevando a cabo una reunión extraordinaria en el centro administrativo. Repito, a las 7 de la noche en el centro administrativo, nuestra primera reunión presencial. Así que tomen nota todos los miembros del consistorio mañana lunes a las 7. Luego les recuerdo que martes, jueves y sábado se mantiene nuestro tiempo de oración a partir de las 6:55 de la tarde. Un espacio para orar juntos, para compartir en la fe, para crecer en el conocimiento de Dios, en su palabra, y un espacio para confraternizar. Les invitamos para que usted separe ese tiempo, esté con nosotros e invite a otras personas para que lo puedan hacer también. De igual forma, le invitamos a continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los miércoles a las 7 de la noche llevamos a cabo este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles vía Zoom. Así que le invitamos para que usted, si no se ha unido, lo pueda hacer y participar con nosotros. También le recordamos que el próximo domingo nos volveremos a encontrar y le invitamos también para que usted comparta esta transmisión para que otras personas puedan beneficiarse de ella. Agradecemos a Dios que nos haya permitido estar juntos, vencer las distancias en esta hora y estar conectados con Él, lo cual siempre podemos hacer, sin embargo, de una manera muy particular. Cuando esta parte del pueblo de Dios se reúne de esta forma, honramos, bendecimos su nombre y recibimos su bendita palabra. Magnifiquemos al Señor en espíritu y en verdad. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Reflexionemos.
Dios nos llama. Nosotros respondemos a ese gran llamado de adorar al Señor. Así que juntos nos unimos para magnificar su santo y bendito nombre. Lo hacemos de manera alternada. El Dios eterno ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos desde arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Aleluya. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia y bondad, acudimos a ti con regocijo, con alegría, reconociendo tu presencia, tu amor, tu bondad. No entendemos todas las cosas,
pero confiamos en ti en todas las cosas. Tú, que lo imposible lo haces posible, que lo oscuro lo haces claro. A ti, y solo a ti, sea la gloria y la honra en medio nuestro. Acudimos con múltiples necesidades, pero especialmente con la de adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad. Venir ante ti con el deseo de oír tu voz, de que manifiestes tu gracia a través de cada uno de los que participan en este servicio. Concédenos, oh Señor, el maravilloso privilegio de adorar con completa libertad en espíritu y en verdad. Lo que no entendemos, hazlo tú claro en nuestras vidas, cuando lo suplicamos en el siempre bondadoso nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Y su paz tú podrás recibir. Oh, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.
Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a Presbihora Infantil. Le damos gracias al Señor porque nos permite volver a estar con ustedes y con todos los que disfrutan este espacio de nuestro servicio de adoración. En la mañana de hoy los voy a invitar a mirar una historia muy interesante, algo que sucedió con Jesús mientras estaba orando aparte con algunos de sus discípulos. Veamos esta historia tan interesante de Presbihora Infantil. Un día Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta para orar. A medida que Jesús oraba, se iba transformando hasta que su rostro llegó a brillar como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús sobre cómo dejaría este mundo. Pedro no sabía qué decir y todos tenían miedo, así que dijo: Excuse me? Es maravilloso para nosotros estar aquí. Hagamos 3 refugios como monumentos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero mientras Pedro hablaba, una nube brillante se apoderó de ellos y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrorizados y cayeron postrados en el suelo. Jesús se acercó y los tocó. Dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando los discípulos miraron hacia arriba, Moisés y Elías se habían ido. Come on, guys. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta que vieran que había resucitado de entre los muertos. Okay. Así que se lo guardaron para sí mismos, pero a menudo se preguntaban unos a otros qué quiso decir Jesús con resucitar de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta historia que hemos visto, porque nos enseñas a través de ella, entre muchas cosas, qué es lo que debe ser para nosotros más importante, que no es salir beneficiado siempre o salir ganando, sino que es que tu reino, tu causa, es decir, las cosas tuyas se conviertan en nuestra prioridad. Ayúdanos a abrazar esas verdades y a vivir por ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos la invitación que se nos hace por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Confesemos, pues, nuestros pecados así. Nos unimos de manera alternada en la siguiente oración de confesión de pecados. Padre nuestro, venimos para confesarte las flaquezas de nuestro amor por ti. Con nuestros labios decimos amarte, pero nuestros hechos se pronuncian con mucha mayor fuerza aún. Te hemos confesado como nuestro Señor,
pero vivimos ejerciendo nuestra autoridad no solo con respecto a nuestra propia existencia, sino también con respecto a las vidas de los demás. Por eso te pedimos, perdónanos, Señor. De igual manera, confesamos nuestra humana tendencia a perseguir nuestra felicidad como una expresión del bien más loable. Pero hoy reconocemos que el bien más loable es procurar hacer todo aquello que redunde en tu mayor gloria y honra. Tal y como lo hizo Pedro, en medio de aquella sobrecogedora experiencia de la transfiguración de tu Hijo, buscamos perpetuar lo que nos produce un éxtasis espiritual. Pero hoy reconocemos que tales experiencias solo deben servir al propósito de reconocer tu grandeza ante nuestra pequeñez y la necesidad de prestar atención a la voz de Jesús y seguirle obedientemente. Nos unimos todos. En su nombre te pedimos que nos perdones. Amén. Vayamos delante del Señor, reconozcamos nuestras faltas y pecados. Oíd, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En Cristo Jesús y solo por su gracia bendita somos perdonados. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi
en tu inmensa misericordia, tú usas todos los medios, oh Señor, para manifestar tu gloria en medio de tu pueblo. La ofrenda no es una excepción. De lo mucho que recibimos, depositamos una porción para la extensión del reino de Dios. Dios, en su misericordia, se ocupa de tocar corazones y vidas para que, administrada sabia y sanamente, cumplan el objetivo de la preservación de la proclamación de la palabra en medio de la humanidad. Hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de participar en esta obra maravillosa de Dios a través de nuestras ofrendas. En la pantalla aparecen las formas en que podemos hacerlo. Te invitamos a unirte a ofrendar para la gloria y la honra de Dios. Hagámoslo pues con gratitud. Oramos. Señor, hemos tenido el privilegio de dar de lo que hemos recibido. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos haces ver lo que no vemos, nos haces entender lo que no entendemos. A ti y solo a ti, Señor, sea toda gloria y toda honra. Venimos ante tu presencia con preocupaciones, enfermos en medio nuestro, personas que han partido de nuestro bienestar, amigos que andan lejos. Cada uno de ellos lo traemos ante ti, nuestra congregación, nuestra isla, nuestros líderes. Te pedimos, oh Padre, que en medio de todas las dificultades que a veces nos cuesta trabajo poderlas entender, las pongamos en tus manos. Así lo hacemos en este momento. Junto con nuestros bienes, traemos ante ti todo lo que somos y tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de la creación y el caos del universo, existía tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija.
y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario, y yo vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más pudo hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, segura estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario, y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Toma mi vida y sopla aliento. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario, y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. En esta hora nos unimos para leer la bendita palabra del Señor. Le invitamos a que con su Biblia en mano se una con nosotros y busquen en el Evangelio según San Lucas. De ahí leeremos en el capítulo 9 los versículos 28 al 36. Lectura del Evangelio según San Lucas 9, 28 al 36. Lee así la bendita palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron.
y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Amante Dios, Padre soberano, gracias te damos por esta oportunidad nueva que nos das de acercarnos a tu palabra bendita. Gracias por esta lección que tienes para nosotros en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a entenderla y luego de entenderla, a poder obedecerte. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. A todos nos gusta ganar. De hecho, más que eso, no nos gusta perder. ¿Cuántos de nosotros manejamos bien el tener que perder? Recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo. Se trata de un chico que era fanático del béisbol. Era un tremendo fanático del béisbol. Iba a los juegos de pelota con su papá. Los que no podía asistir los veía en la televisión. Compraba tarjetas de sus peloteros. En fin, el chico conocía casi todo lo que se puede conocer del béisbol. Y era un amante al punto de que siempre andaba con una bola en sus manos. O un bate o guante. En esta ocasión, la historia dice que él se fue al patio trasero de la casa, que era muy amplio, con su pelota de béisbol y el bate. Es decir, en una mano sostenía la pelota y en la otra mano sostenía el bate. Para los que alguna vez hicieron este ejercicio, saben de qué estamos hablando. Se toma la pelota, se lanza, se agarra entonces con la otra mano suelta el bate y se hace swing. Así que el chico se preparó, se acomodó, hizo tal como los peloteros que él admiraba tanto. Se acomodó en la caja de bateo o en lo que él suponía que era la caja de bateo y comenzó a decir: soy el mejor bateador del mundo. Entonces tiró la bola hacia arriba y le hizo swing y falló. Y dijo: strike one. Luego se volvió a acomodar y dijo: soy el mejor bateador del mundo. Lanzó la bola hacia arriba, le hizo swing y falló. Dijo: segundo strike. Se estiró, se acomodó, agarró el bate bien con su mano izquierda, dijo: soy el mejor bateador del mundo. Lanzó la bola hacia arriba, le hizo swing y falló. Es decir, se ponchó. Entonces el chico dijo: soy el mejor lanzador del mundo. Ponché al mejor bateador del mundo. Al chico no le gustaba perder, como tampoco le gusta a usted y a un servidor
perder. Les confieso que soy amante de los deportes y tengo mis equipos preferidos. Cuando mis equipos ganan, duermo contento y feliz. Cuando pierden, no duermo tan contento. Quizás usted se pueda identificar conmigo, aunque no sea amante del deporte. Porque tanto a usted como a un servidor nos gusta siempre ganar. Y peor que eso, no aceptamos la posibilidad siquiera de un fracaso. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, estamos hablando de una relación que no tiene paralelos. Lo que implica la relación de un ser humano con Dios es totalmente distinto a las relaciones que usted y yo podamos desarrollar. De hecho, unirse a la fe cristiana tiene de por sí unos elementos extremadamente retantes para cualquiera. De hecho, creo, con mucha pena, que en muchos círculos cristianos no se ha aprendido ese principio básico. El modo de operar de Dios y el nuestro es totalmente distinto. Como dijo el profeta, como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios, más altos que los nuestros. Delante de nosotros hoy hay una historia muy interesante. Se conoce como la transfiguración de nuestro Señor. Y tiene unas lecciones muy importantes que ofrecernos justamente con relación a esto de lo que hablamos, de nuestra incapacidad para aceptar las derrotas. De hecho, el contexto en el que se narra esta historia, según Lucas nos cuenta, es que una semana después, es decir, 8 días después de lo que sucedió anteriormente, o más bien que Lucas nos narra. ¿Y qué fue esto que sucedió antes del evento de la transfiguración? Bueno, sucedió que Jesús llama a sus discípulos aparte para preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego de ellos responder, quienes entendían o habían oído que la gente creían que era Jesús, les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, hablando en nombre de los discípulos, le dijo: tú eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús pasó a enseñar qué significaba para él y qué debería significar para sus seguidores el hecho de que Jesús era el Cristo de Dios. Y Jesús, en pocas palabras, les digo a ustedes lo que les enseñó a sus discípulos, que es básicamente lo siguiente: ser el Cristo de Dios o el Mesías, que es otra palabra que es sinónimo de Cristo, no significa vivir una vida de triunfo tras triunfo constantemente, que es la mentalidad que tenían los judíos y que tenían los discípulos de Jesús y que tristemente muchos cristianos hoy adoptan. Jesús dijo que era necesario que Él sufriera, que padeciera, que fuese entregado, que muriera y que resucitara. Y que todo aquel que quisiera ser un discípulo suyo debería abandonar esa mentalidad humana triunfalista. Entonces, se lleva a 3 de sus discípulos, de hecho el círculo más cercano, Juan, Pedro y Andrés, y se va al monte a orar. Y dice el texto bíblico, de hecho vamos a ver cómo se mueve en escenas, son 6 escenas en total las que tenemos delante de nosotros esta historia. Interesante, la primera de ellas es justamente el hecho de que Jesús se va a orar al monte. La oración tiene un rol muy importante, usted y yo lo deberíamos reconocer, en la vida de todo creyente, pero también en la vida y en el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Según Lucas nos narra, en su bautismo, mientras Jesús oraba, el Espíritu Santo descendió de él en forma de paloma. Destacamos de nuevo aquí. Eso sucede, dice Lucas, y debemos creerlo así, mientras Jesús oraba. Y aquí
se transmite lo que era una práctica común de Jesús, una vida de oración comprometida. Separar un tiempo designado, intencional, para estar a solas con Dios, a solas con el Padre, conversando con Él. Entonces, Lucas nos dice, y entramos en la segunda escena, que mientras oraba, su rostro y su vestimenta cambiaron totalmente su parecer. Su rostro era otro, totalmente distinto, y su vestimenta blanquísima. Y seguro que esta manifestación, que se conoce con el nombre de la transfiguración, que no es otra cosa que el hecho de que la figura de Jesús fue transformada. Y esta es una escena muy importante. Esta historia de la transfiguración sirve a dos propósitos fundamentales. En primer lugar, para aquellos discípulos inicialmente, aquellos 3, luego el resto, y luego para la iglesia en pleno, a través de toda la historia, reconocer quién era Jesús realmente. Recuerden que Jesús apenas unos días atrás les había preguntado a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Poder definir quién es Jesús es extremadamente importante, porque hay muchos Cristos. Aunque hay uno solo verdadero, los seres humanos tenemos la tendencia de crear nuestro propio Cristo, según nuestras ideas preconcebidas. Así que para lo primero que sirve esta experiencia de la transfiguración es para dejarnos saber de manera clara y contundente cuál es la verdadera identidad de Jesús. Ya hemos dicho que Jesús es el Cristo de Dios, pero también debería ser reconocido como Dios mismo. La experiencia de la transfiguración de Jesús no es otra cosa que una experiencia única, irrepetible. No sucedió con ningún ser humano antes que Él, ni después de Él tampoco, que se mostrara a sus discípulos físicamente su gloria aquí en la tierra. Lo único parecido a eso sucedió luego de su resurrección. Seguro que usted recordará que algunas de las apariciones que Jesús hizo, sus discípulos no los reconocían, porque su cuerpo ya estaba glorificado. Así que aquí hay una experiencia pre-resurrección, de ver a Jesús con un cuerpo glorificado. Tercera escena. Se aparecen mientras Jesús es transformado dos personajes. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Moisés y Elías, los cuales juegan un rol muy importante en la historia del pueblo de Dios, como personas que de alguna forma prefiguraron la misión de Cristo con su propia misión. De hecho, el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, están llenos de imágenes en donde eventos que suceden en la vida de Jesús les recuerdan a sus discípulos eventos que sucedieron con grandes hombres en la historia del Antiguo Testamento, y ahora muy particularmente Moisés y Elías. Jesús ha demostrado autoridad sobre las aguas al caminar sobre ellas y al calmar tempestades. Moisés, por la gracia de Dios, mostró autoridad sobre las aguas al dividirlas en dos para que el pueblo israelita cruzara. Jesús alimentó multitudes. Moisés había, por la gracia de Dios, también alimentado con el maná en el desierto al pueblo de Dios. Jesús sanó leprosos y levantó muertos. Elías, el profeta, de igual forma, había sanado leprosos y había resucitado a un muerto. Pero tiene algo más que decirnos esta aparición de Moisés y Elías, y es lo siguiente. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, y aparecen juntos con Jesús en esta escena única y maravillosa. Es decir, dando testimonio tanto la ley
como los profetas, para que pusiésemos nuestra mirada en aquel que cumplió toda la ley y toda la palabra profética. Cuarto acto. Los discípulos que han sido llevados por Jesús para que le acompañen, mientras él oraba, ellos, como sucedería más tarde, en el momento de la entrega de Jesús, allí en Getsemaní, se echaron a dormir. Es interesante que Lucas nos dice básicamente que estaban medio dormidos. Sí, porque por un lado dice que tenían un profundo sueño o estaban vencidos por el sueño, pero que aún se mantenían despiertos. Usted puede entender eso, como las veces en que uno está despierto, pero no está tan despierto porque el sueño es demasiado poderoso. Y mientras eso está sucediendo, es decir, esta escena maravillosa de la transfiguración de Jesús y luego de la aparición gloriosa también de Moisés y Elías, los discípulos vieron lo que sucedió. Medio dormidos. De hecho, Lucas nos hace el gran favor de dejarnos saber que Pedro no sabía lo que decía. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro que no sabía lo que decía y que dijo medio dormido? Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, que hagamos 3 enramadas, es decir, 3 tiendas de campaña temporal, tabernáculos. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Moisés y Elías se comenzaban a despedir de Jesús, Pedro ha hecho esta tonta, inútil sugerencia. Vamos a perpetuar esta experiencia. Vamos a frizarla, como decimos nosotros ahora, para quedarnos aquí, para que este momento no pase, con esa sed triunfalista de Pedro, que refleja la sed triunfalista nuestra también, que siempre nos gustaría estar en el tope de la montaña, en la experiencia maravillosa. Entonces viene la siguiente escena. Mientras Pedro decía esta tontería, porque es una tontería ciertamente, no sabía lo que decía, una nube los cubrió a todos, a Jesús, a Moisés, a Elías y también a los 3 discípulos que estaban allí. Y de la nube, vino una voz. Lucas nos dice que ellos se turbaron y tuvieron muchísimo miedo. Claro que sí. Debieron haberlo tenido. No se tenía una experiencia de este tipo. De hecho, no se había tenido y no se tuvo después. Jamás. Y entonces la voz del cielo tapó la boca de Pedro cuando habló, y debe haber sido una voz tremendamente potente, poderosa, que dijo: este es mi hijo amado, o este es mi hijo, mi elegido, a él oíd. ¿Qué valor tendrían esas palabras de Dios desde la nube? Recuerden que lo que ha motivado a Pedro y a los demás discípulos con él a perpetuar aquella historia es que no solo estaba Jesús, que ellos estaban acostumbrados a verlo, aunque no con ese rostro resplandeciente, es que se han aparecido Moisés y Elías. Es decir, tenemos el Dream Team, tenemos el equipo completo. ¿Cómo vamos a dejarlos ir? Tienen que quedarse con nosotros. Y la voz desde la nube señaló solamente al único en el que los discípulos deberían poner su mirada y sus oídos muy atentos. Este es mi hijo, mi elegido, a él oír. El texto nos dice, muy escueto por cierto, Lucas aquí, que luego de que sucedió eso, la nube se deshizo, ya Moisés y Elías no estaban y quedó Jesús solo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lucas solo nos dice que no dijeron nada sobre lo que había sucedido.
Los otros evangelistas nos hacen el favor de dejarnos saber qué fue realmente lo que sucedió. Yo diría que es una combinación de dos factores. Lo que ha sucedido es tan impactante que los ha dejado no solo con la boca abierta, sino con la lengua incapaz de moverse. ¿Quién va a decir algo? Pero otros evangelistas nos dicen que Jesús les dijo, no digáis a nadie lo que ha acontecido. Y quiero poner un énfasis particular aquí con ustedes. En la parte final de esta orden divina, este es mi hijo, mi elegido, es decir, es Dios mismo. Es la respuesta de Dios a la pregunta que Jesús había hecho, ¿quién dicen que soy yo? Este es mi hijo amado, o mi hijo el elegido, el escogido, aquel a quien Dios ha designado como el redentor del pueblo israelita, pero también como el redentor de todas las naciones elegidas, hombres y mujeres de todas las naciones elegidos por Él. Fantástico, maravilloso. Pero ¿qué debemos hacer? Una vez reconocemos que Jesús es no solo el Cristo de Dios, es el Hijo de Dios. Él es el escogido para que solo por Él tengamos redención. Es que hay otra parte aquí que constituye una orden. A Él oíd. Es decir, no basta solo con saber quién es Jesús. Extremadamente unida con esa verdad está obedecerlo. Digo esto porque creo que muchos también quieren hacer de Jesús su socio, su aliado, para que les resuelva sus problemas, o para salir ganando, o para ser exitoso y salir triunfante en todo. Jesús no es susceptible de eso. Cuando Jesús es reconocido como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el escogido para nuestra redención, también se le conoce como Señor. A Él oíd implica obedézcanlo. Lo que Él dice hay que hacerlo. ¿Y qué acababa de decir 8 días antes? Que para ser su discípulo había que ir por el camino de la amargura, por el camino del dolor, por el camino del desprecio, por el camino de la traición, por el camino de la muerte. Ese es el camino de Jesús. Ese es el camino por el que andan quienes le siguen. La idea que se ha querido vender siempre, pero muy particular en nuestros días, de que tienes que reclamar tu milagro, de que tienes que vivir una vida próspera, de que tienes que irte bien, de que no tienes mucho porque no lo pides. Para nada es el mensaje del Evangelio. De hecho, quien ofreció riquezas a cambio de adorarle no fue Cristo, fue Satanás. Hace mucho tiempo leí una historia de un hombre que era un trabajador de la caña. Se convirtió en una de estas iglesias en donde la gente cree que Dios le habla audiblemente. Así que estaba con mucho fervor en la iglesia. Había escuchado que uno, si quería escuchar la voz de Dios, tenía que apartarse y tenía que tomar un tiempo para que Dios se le manifestara. Y él tenía mucha sed de que Dios le hablara. Su nombre era Carmelo. Así que Carmelo dejó el oficio de la caña porque tenía que oír la voz de Dios. Y estuvo un buen tiempo apartado, orando, ayunando, hasta que pudiera oír la voz del Señor. Un buen día salió de allí muy eufórico, del lugar del cuarto en donde se había encerrado, y le dijo a un compañero suyo, de hecho su supervisor en el trabajo de la caña, que cuando lo vio salir de la casa, le dice: Carmelo, ¿qué pasa contigo? Tanto tiempo que no te veía. Y él le contó: es que ahora soy cristiano y te tengo que contar una experiencia. Llevo tantos días orando y ayunando para que Dios me hablara y por fin me habló. En esta visión que tuve había una nube. Y en esa nube aparecían 3 letras. V, C y C. Eran las 3 letras que aparecían. Una V, una C y otra C.
El hombre le pregunta, ¿y eso qué quiere decir? Y Carmelo le contestó, viene Cristo, Carmelo. Eso es lo que quieren decir esas 3 palabras. Por eso yo tengo que estar apartado y dejar que Dios me hable en visión. El amigo que no sabía mucho de la fe cristiana le dijo, yo no sé mucho, pero ¿no querrá decir otra cosa esas letras? Y Carmelo le pregunta, ¿y qué quiere decir, tú crees? Y el hombre le contestó, ve y corta caña. Tu familia tiene que comer. Tú tienes que seguir viviendo. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Una experiencia en donde tú buscas siempre el triunfo, el éxito, salir bien, salir ganando? ¿O es una experiencia en donde te sometes voluntariamente para oír la voz del Hijo amado de Dios, su escogido, y obedecerlo? Quiera Dios que usted como yo vayamos cada día a cortar caña, es decir, hacer lo que nos corresponde hacer. Oremos. Amante Dios, Padre, gracias te damos por esta experiencia de la transfiguración de tu Hijo. Gracias por esta lección tan importante que aunque seguramente Pedro y sus compañeros no entendieron bien al momento y quizás tardaron un tiempo en poder comprender, eventualmente la asimilaron y vivieron para ti y murieron por ti. Ayúdanos a nosotros a abrazar esta verdad, a tener a Jesús como el Cristo, como tu Hijo, como tu escogido, pero también como nuestro Señor, de quien oigamos su voz en la Sagrada Escritura, no en una visión, en la Biblia, y le obedezcamos. Que podamos aceptar nuestras derrotas, que significan tu victoria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id, id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador, aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id, id por el mundo, id y predicad
aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Id en paz y confiad plenamente en el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén.